Muy buenos días, mis queridos alumnos. Los saluda el profesor Miguel. Vamos a dar inicio a nuestra clase de álgebra y el tema de hoy van a ser fracciones. Vamos a aprender el día de hoy un nuevo tema. Vamos a dejar de lado ya las ecuaciones. Ya hemos practicado bastante en el tema de ecuaciones hasta la clase anterior y ahora vamos a pasar a un nuevo tema llamado fracciones. Pero primero vamos a observar la secuencia siguiente. Antes de dar la definición de lo que es una fracción, primero vamos a observar cómo se presentan aquí algunas figuras. Fíjense bien. Una figura, cualquier figura que tenga, nosotros la podemos dividir en partes iguales, ¿no es cierto? Cualquier objeto, nosotros vamos a poder dividirlo en partes iguales. Por ejemplo, este círculo, este es un círculo que lo he dividido en 1, 2, 3, 4, 5, en 6 partes iguales, ¿correcto? Al círculo, que es una figura, lo estamos dividiendo en 6 partes iguales. Observa, fíjate que he dividido a un círculo en 6 partes iguales porque yo a cualquier figura lo puedo dividir en partes iguales. Entonces, si pintamos una de estas 6 partes, vamos a pintar una de estas 6 partes, fíjense, aquí está dividido en 6 partes iguales, voy a pintar una, pinto, ahí está. Si pintamos una de estas 6 partes iguales, diremos entonces que tenemos una parte de 6. Fíjense bien, si nosotros dividimos el círculo en 6 partes iguales, cada partecita es una parte, una parte, una parte, una parte, una parte. ¿Está bien? Pero si yo pinto esta partecita o cualquier otra, entonces voy a decir que tenemos o he pintado una parte de 6. ¿Está bien? He pintado una parte de 6. ¿Cómo podemos representar esto? Dice, esto lo podemos escribir de la siguiente manera. Con números lo podemos escribir de la siguiente manera: 1, una rayita y 6. ¿Está bien? 1, una rayita y 6. ¿Por qué el 1? Porque he pintado o he tomado una parte de 6. Por eso es que el 6 está abajo, porque es la cantidad de partes en que se ha dividido el círculo. Y solamente estoy tomando 1. Entonces, este gráfico matemáticamente lo representamos así, como 1, una rayita de división y el 6 abajo. Entonces, lo que corresponde a una fracción del entero original, quiere decir que este 1 entre 6, así lo vamos a llamar. Primero vamos a familiarizarnos con todas estas figuras. ¿Ya? 1 entre 6, vamos más adelante, lo vamos a ver, se lee un sexto. Este numerito se llama fracción. Esta fracción corresponde a esta partecita. Por eso dice acá, este número corresponde a una fracción, a una parte, a una fracción del entero original. Todo esto es el entero original. Entonces este numerito corresponde a una parte, corresponde a esta partecita de todo el entero. Y esto es una fracción. ¿Ya? A ver, veamos la siguiente diapositiva. Dice, ahora observa. Si pintamos 2 de estas 6 partes iguales, acuérdense que estaba dividido el círculo en 6 partes iguales, y si ahora pinto 2, fíjense, voy a pintar 2, entonces esto lo podemos escribir matemáticamente de la siguiente manera: 2 y abajo un 6, 2, una rayita y un 6. 2, ¿por qué? Porque es la cantidad de partes que yo he pintado, y 6 porque es la cantidad de partes iguales en que se ha dividido todo. Todo se ha dividido en 6 partes iguales, por eso que acá hay un 6. Y como he pintado 2, estoy tomando 2 partes de 6, por eso que el 2 está arriba. Entonces, esta figura
Esta figura matemáticamente se puede escribir así: 2 entre 6. Se lee 2/6. La lectura lo vamos a ver después. Primero, asegurémonos con aprender por qué es que aparece 2 sobre 6. ¿Está bien? Entonces, diremos que tenemos 2 partes de 6. Fíjense, 2 partes de 6. He tomado o he pintado 2 partecitas, por eso es que el 2 está arriba, 2 partes de 6. Si pintamos ahora 3 de estas 6 partes, fíjense que el círculo, acuérdense que estaba dividido en 6 partes iguales, ahora voy a pintar 3, 1, 2, 3. Estoy pintando 3 de estas 6 partes iguales. A ver si hemos entendido. ¿Cómo sería la fracción? Si acá hay 2, porque he pintado 2, y 6 porque se ha dividido en 6 partes. Acá, ¿cuántas he pintado? 3. Entonces 3 debe ir arriba. Y abajo debe ir igual que acá, 6, porque 6 indica la cantidad de partes iguales en que se ha dividido todo. Entonces sería, lo podemos escribir de la siguiente manera: 3 entre 6 o 3 sobre 6. Esto se lee 3/6. Y entonces diremos que tenemos 3 partes de 6. ¿Bien? Tenemos aquí tenemos 3 partes de 6. Por eso es que se escribe 3 entre 6. Tenemos 2 partes de 6. Por eso es que se escribe 2 entre 6. El 2 indica la cantidad de partes que estoy pintando, o que estoy tomando, o que he tomado, o que he pintado, ¿correcto? Y aquí, así como aquí, el 3 significa la cantidad de partes que yo he pintado. Y el 6 significa la cantidad de partes iguales en que se ha dividido toda la figura. Veamos la siguiente diapositiva. Entonces, ¿qué es una fracción? ¿Qué es una fracción? Una fracción es la división de un entero en 2 o más partes. Veamos. Esta figura es un entero. ¿Está bien? Esto es un entero. Por ejemplo, veámoslo como una naranja. Esta es una naranja entera. ¿Correcto? Es un entero. Una naranja completa es un entero. Y aquí estoy dividiendo la naranja en 4 partes iguales. Quiere decir que lo estoy fraccionando. Ahora es un entero fraccionado. ¿Está bien? Fraccionado. Lo he dividido o lo estoy fraccionando en 4 partes iguales. Ahora acá era un entero y acá es un entero partido, pero no vamos a decir partido, pues, ¿no? ¿Ya? O en todo caso partido en partes iguales, no suena bien. Como somos matemáticos, nosotros decimos que esto es un entero y esto de aquí es un entero fraccionado, ¿correcto? Es un entero fraccionado. Ahora, fíjense, ¿qué ocurre si yo saco o quito una parte de estas 4 partes? Saco una parte. Entonces, si tomamos una parte del entero, entonces estamos tomando una fracción. Esto es una fracción, ¿correcto? Entonces, una fracción es una parte del total de un entero que sea fraccionado. Una fracción es la división de un entero en 2 o más partes. Acá se ha dividido este entero en 4 partes y cada partecita es una fracción. ¿Está bien? Cada partecita es una fracción. Veamos. Una fracción se escribe de la siguiente manera. Se escribe así: un número dividido o entre otro número. A entre B. A sobre B. También se dice así. O también se escribe de esta manera: una A con una rayita inclinada y una letra B. Pero nosotros vamos a trabajar con la primera, ¿correcto? Así se escribe una fracción. ¿Cuáles son los términos de la fracción?
ustedes tienen que saber cómo se llama el término de arriba y cómo se le va a llamar al término de abajo. El término de arriba, el que está encima de la rayita, se llama numerador. Ese es el numerador. Y el término de abajo, el que está debajo de la rayita, se llama denominador. Ese es el denominador. ¿Correcto? Ya saben entonces cómo se llama el término que está arribita de la raya y cómo se llama el término que está por debajo de la raya. El de arriba numerador y el de abajo denominador. Entonces, una fracción tiene dos términos, el numerador y el denominador. En forma numérica sería así, ¿ven? 3 arriba, 5 abajo. 3 una rayita 5, 2 una rayita 8, 9 una rayita 15. ¿Ven? 3 entre 5, 2 entre 8, 9 entre 15. O también se puede decir 3 sobre 5, 2 sobre 8 o 9 sobre 15 porque está encima de la rayita. O también se lee 3 quintos, 2 octavos, 9 quinceavos. Pero la lectura lo vamos a ver todavía después. Por ahora tenemos que aprender cuáles son los términos que comprenden una fracción y más adelante vamos a definir qué cosa es el numerador y qué cosa es el denominador. Entonces, los numeradores, ¿quiénes serían en este caso? Los que están arriba, ¿no es cierto? Los que están arriba, como A está arriba de la rayita, se llama numerador. En este caso, ¿quiénes son los numeradores? Estamos reconociendo. Los numeradores serían 3, 2 y 9, ¿no? 3, 2 y 9 serían los numeradores. ¿Y quiénes serían los denominadores de la fracción? Esta es una fracción, esta es otra fracción y esta es otra fracción. Los denominadores serían 5, 8 y 15. Entonces, los números que están encima de la rayita se llaman numeradores y los números que están debajo de la rayita se llaman denominadores. Y estos de aquí son fracciones, así se escriben las fracciones. Una fracción, entonces podemos decir también que una fracción es una expresión de esta forma. Una fracción es una expresión de esta forma. De una cantidad dividida entre otra cantidad, que se escribe como una división. Ya más adelante ustedes van a ver que así también se escriben las divisiones. Una fracción también es una división entre una cantidad entre otra cantidad. Veamos. ¿Qué indica el numerador? ¿Qué cosa es el numerador? ¿Qué cosa quiere decir numerador? El numerador nos indica la cantidad de partes que se han tomado del todo. Por ejemplo, para nosotros todo este cuadrito se va a llamar el todo. ¿Está bien? Este es el todo. Todo este cuadrito es para nosotros todo, el total. El total. ¿Ya? Entonces, el numerador indica la cantidad de partes que se han tomado de aquí, del todo. Vamos a tomar, por ejemplo, vamos a tomar una partecita, estoy tomando o estoy pintando si quieren una partecita, estoy tomando otra partecita o estoy pintando otra partecita y también estoy pintando otro. ¿Ven? He pintado hasta ahí 3 partes del total, que es el todo. Entonces he pintado 3, pero tengo que representar todo lo que he hecho en una fracción, porque acá solamente indica 3. Este 3, así como está, no es numerador, porque numerador y denominador son las partes de una fracción. Este 3, como no es una fracción, solamente es un 3, entonces todavía no indica nada. Pero si yo completo la fracción, entonces ahora sí, como es una fracción que está bien escrita, entonces 3 se llama numerador y 5 denominador. El numerador, que es el 3, ¿qué cosa indica? Indica la cantidad de partes que se han
tomado del todo, o en otras palabras indica la cantidad de partes que se ha pintado. De toda la figura completa, la cantidad de partes que se ha pintado son 3. Por eso que aquí 3 está en el numerador. 3 está en el numerador porque me está indicando la cantidad de partes que yo he pintado. ¿Correcto? Eso significa el 3. Veamos. Por ejemplo, si yo pongo o si yo pinto 2, ¿qué significa? Que he pintado o he tomado 2. Entonces, en la fracción, el numerador es la cantidad que se han tomado del todo, o la cantidad que se ha pintado del total. ¿Cuántos se han pintado? 2. Por lo tanto, ese 2 es el numerador. ¿Correcto? ¿Por qué está el 3 acá? Porque he pintado 3. ¿Por qué está el 2 acá? Porque he pintado 2. Si hubiera pintado 4, acá debería estar 4. Si hubiera pintado 5, arriba debería estar 5. ¿Está bien? Porque el numerador que está en la parte de arriba de la fracción indica la cantidad de partes que hemos pintado. Veamos, ¿y qué indica el denominador? El denominador indica la cantidad de partes iguales en que ha sido dividido el todo. Por ejemplo, ese es el todo, ¿no es cierto? Ese es el todo. ¿En cuántas partes se ha dividido el todo? Se ha dividido en 1, 2, 3, 4, 5. Se está dividiendo en 5 partes. Entonces, este 5, que es el denominador, indica la cantidad de partes en que se ha dividido el total. Por eso es que este 5 está abajo. Ese es el denominador. Y se pone o está siempre debajo de la rayita y nos indica la cantidad de partes iguales en que se ha dividido el total. Ahora, si yo pongo 4 arriba, 4 es numerador. Entonces, ¿cuántos tengo que pintar? Claro, tengo que pintar 4. Tengo que pintar 4. Vamos a pintar 1, 2, 3, 4. Porque el numerador indica la cantidad de partes que se van a pintar y el denominador indica la cantidad de partes en que se ha dividido todo. ¿Correcto? Veamos. En la siguiente figurita, si yo pongo la rayita aquí, ¿qué número debería estar aquí debajo de la rayita? Debería estar el número, a ver, contemos. ¿En cuántas partes se ha dividido la figura? La figura se ha dividido en 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se ha dividido en 6 partes. Y el denominador indica la cantidad de partes iguales en que se ha dividido el todo. Este es el todo. ¿En cuánto se ha dividido? En 6 partes. Por lo tanto, eso debe ir abajo porque ahí se ubica el denominador. ¿Correcto? Si yo pongo aquí 2, entonces eso es numerador. Y el numerador indica la cantidad de partes en que se debe pintar. ¿Cuántas partes se va a pintar? 2. Entonces pintamos 2. 1, 2. ¿Correcto? Bien. Entonces ya saben ustedes lo que significa el numerador y también saben lo que significa el denominador. Muy bien, chicos, dejo una hojita de aplicación para que ustedes puedan practicar un poquito más en casa. Un abrazo y cuídense mucho.